una radio diversa. Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días. Por un lado, queremos denunciar la desidia y el abandono permanente del gobierno a las escuelas frente a las graves problemáticas que estamos atravesando. El viernes pasado fueron convocados en el CPE, el CEPEN 54, que lleva 2 semanas sin clases tras los gravísimos hechos de violencia que, fueron conocidos y difundidos por todos los medios y que no habían sido recibidos hasta el momento por ninguna autoridad. Por el otro lado, el CEPEN 40 y 70, que sufrió el tiroteo en las paredes de la entrada del colegio y donde, por suerte, no tuvimos que lamentar víctimas, ¿no? Después de largas horas de reuniones con funcionarios que manifestaron no poder tomar ninguna decisión ante los planteos de las escuelas que puedan al menos garantizar las condiciones mínimas de seguridad para poder retomar las clases, como por ejemplo las salidas de emergencias o en el caso del CEPEN 40, poder extender el cerco perimetral hacia los canteros o mayor luminaria. Nada de eso pudieron garantizar, salimos con las manos vacías. Por lo que, las clases permanecerán suspendidas en ambos establecimientos por absoluta responsabilidad del gobierno. Esto lo queremos dejar en claro. Hoy lunes las comunidades educativas seguirán, discutiendo qué acciones van a llevar adelante para poder lograr esos reclamos. Por otro lado, estamos llamando a impulsar y a acompañar 2 actividades importantes. Hoy lunes a las 8 horas acompañamos a las trabajadoras y trabajadores ceramistas al juzgado laboral número 1, sumándonos a la exigencia, a esta campaña que están llevando adelante de no al remate de cerámica Neuquén. Además, este jueves 12 a las 9 horas en el monumento se concentran estudiantes de diferentes escuelas secundarias para marchar hacia el CPE en rechazo a la reforma educativa en el nivel medio. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. El estudio jurídico Pérez de León y Asociados te asesora sobre temas penales, alimentos, divorcios, sucesiones. El teléfono y WhatsApp para consultas 299-6325-960. Recordá, Estudio Jurídico Pérez de León y Asociados, aquí en Neuquén Capital. Justo estabas buscando ese cosito, la rosquita que va ahí. Tranqui, nosotros sabemos de qué estás hablando. Pasá por la Bulonera Neuquén. Tuercas y bulones de todo tipo. Además, tornillería para metales y maderas autoperforantes. Bulones y tuercas para vehículos. Remaches pop, mechas, herramienta de mano y eléctrica. Encontranos en Bahía Blanca al 487, Neuquén Capital. Contactate. WhatsApp 299-453-0990. Teléfono 299-443-1807. Y nuestro email, labuloneraneuquén@gmail.com. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Iniciamos esta edición del día martes 10 de octubre. ¿Dónde estamos? En el estudio Rodolfo Walsh. ¿En dónde? En Megafón, la radio comunitaria, la radio combativa, la radio colectiva. En los controles, hoy, mi comandanta suprema de las Fuerzas Tecnológicas, Cami, una de las pioneras de la radio. Ay, qué bien me siento cuando tenés así un respaldo tecnológico. Da gusto.
Dentro de instantes lo vamos a sumar a mi compañero, mi amigo, el co-conductor del programa, el profesor y licenciado Ariel Fernández. ¿Qué día hoy para tocar algunos temas que son realmente para ocuparse, no tanto preocuparse, sino ocuparse? ¿Por dónde arranco? El tema del dólar hoy es noticia y desde hace varios días lo que está ocurriendo con el dólar blue. Más allá de que es un dólar que lo manejan 4 o 5 vivos, como suele decirme Ariel, pero parece que tiene un efecto enfermizo, contagioso. Habida cuenta, te cuento que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Ese es un tema que lo abordamos en su momento, pero que antes de fin de año vamos a volver a tocar. Vos sabés que a partir de hace unos años, cuando se hizo la ley de desmanicomialización, quedaron algunos huecos, quedaron algunos agujeros con respecto a los tratamientos ambulatorios y los tratamientos con internación. No hay, sobre todo, oficiales del Estado. Hay alguno que otro privado, por el tema de adicciones fundamentalmente, pero después hay una carencia y es toda una problemática, porque, como siempre, son los pobres los que no pueden pagarse un tratamiento, una internación, y vemos todos los días lo que está ocurriendo con los pibes y las pibas que tienen la cabeza quemada por el paco, la cocaína. Ese es un tema. Bueno, hoy es el Día de la Salud Mental. Un saludo a quienes han sido mis terapeutas hace unos años, más allá de que no es el Día del Psicólogo, pero un saludo por el trabajo, por el esfuerzo que se hace en los servicios estatales en el área de salud mental, sin tener toda la infraestructura y sin tener todo el personal adecuado para abordar esto. Y, bueno, les sugiero que vean, porque Argentina en su momento era el país a nivel mundial con más consumo del Rivotril, el famoso Rivotril. Bueno, el clonazepam está a la orden del día y se consigue así, con una receta. ¿Y cómo lo conseguiste? No, se lo pedí a mi médico, sin medir las consecuencias. Obviamente estos ansiolíticos son para calmar la ansiedad. La ansiedad genera angustia. La angustia te lleva a unos estados complicados, melancólicos. Se utiliza también para estabilizar cuando hay algún tipo de desequilibrio, pero es la droga más usada. Bueno, algunos dirán que el cigarrillo también es droga. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Así que hoy, Día Mundial de la Salud Mental. Vuelvo al dólar. Como decía, se benefician los mismos que generan los alimentos, los monopolios. Según informaciones que son verificables, hay 200 y pico mil, casi 300.000 millones de dólares que están en el exterior no declarados. Y hay, si mal no recuerdo, algo un poquito menos en los colchones de la gente. Porque históricamente el dólar ha sido la moneda de ahorro. Digo, históricamente hasta una porción en el tiempo, me acuerdo cuando yo era chico, utilizábamos las estampillas en las libretas de la caja de ahorro postal. ¿Por qué? Y porque lo que se ponía en un momento de un peso, y al cabo cuando vos llenabas esa libreta y la canjeabas por plata era todo un acontecimiento, porque valía casi lo mismo. Bueno, hoy es prácticamente imposible por la brutal devaluación que hay. Ahora bien, ¿quién se beneficia
si esto sigue aumentando, principalmente uno de los candidatos a presidente de la nación, Milei, que además lo dijo y le pidió a la gente que no renueve sus plazos fijos en plata. ¿Por qué? Porque si se elimina el circulante que sobra de moneda nacional y empieza a avanzar el dólar, él se vendría beneficiado con su proyecto de la dolarización. Es decir, eso es hacerle el caldo a Milei. Bueno, ni hablar si hay una extracción masiva de plata, la corrida bancaria. Por eso, calma, porque los bancos tienen plata. El hecho de que se esté devaluando el peso nacional no implica que haya faltantes. Así que cuidado con hacerle el caldo gordo a los que quieren que esto vaya peor de lo que ya está. Otro tema, dicen las malas lenguas, para terminar lo del dólar, en este momento creo que estaba algo de 1.100 en Buenos Aires, no sé al final del día. Se especula, esto me lo decía un médico amigo, que no sería raro suponer que el dólar blue se vaya a 1.500 pesos. Y dice, igual que en Chile. Yo no tenía ese dato, pero es una información confiable. Otro de los temas que nos está atravesando todos los días es la violencia en las escuelas. Lo que pasó hace poco en el CEPEN 40. Pasaron desde un auto y balearon, tiraron 8 o 9 balazos. Podía haber matado a alguien. Atravesó el vidrio del auto de la vicedirectora, que están reclamando desde hace mucho tiempo un cerco perimetral precisamente para que no se pueda ver hacia adentro. Toda esa zona, como en algunos barrios de Neuquén, es zona liberada para los narcos. Hablando de narcos, yo sé que a lo mejor esto no se debe decir, que no es políticamente correcto, que va en contra de los principios que uno tiene del derecho y de la igualdad a un tratamiento justo ante la ley, más allá de que vos y yo sabemos de que la ley nuestra, o la justicia, mejor dicho, es clasista. Hay una justicia para pobres y hay una justicia para ricos. Eso ya lo sabemos. Pero cuando yo estoy viendo esta violencia que se está dando, que tiene que ver también con los bolsones de pobreza, con las adicciones, digo, habría que buscar otro modo de encararlo, porque no creo que a esta altura ni siquiera viene dando resultados esto de los códigos de convivencia en la escuela, buscar las mediaciones. Me parece que hay un momento en que ya no se puede mediar. Por ejemplo, yo con un corrupto, con un tranza, con un narco, no tengo nada que negociar. Es más, me viene a cuento esto de al traidor ni justicia. ¿Se acuerdan de esa frase? Bien. Por eso digo que a lo mejor esto es políticamente incorrecto, pero cuando veo semejante violencia, cuando veo el aumento de lo que es el narcotráfico y el menudeo, que no caen los principales, como dijo Carlitos Frades, el rosarino en su momento que le hicimos un reportaje, de que los principales, que esta asociación entre bancos, jueces, políticos y algunos miembros que tienen la guita, mientras no se toque eso, va a continuar. Lo demás es puro papel picado. Entonces me atraviesan esta sensación contradictoria de cómo abordar el tema del narcotráfico, el tema de los que tratan, de los pedófilos. Por lo menos los pedófilos van en cana. Pero hay todo otro entramado que a mí me parece que debería haber otro sistema más duro. Y no por esto quiero ingresar a los discursos que ya estamos viendo y conocemos, mano dura, no, mano rígida. Porque así esto va a ir en aumento, como están aumentando otras cosas. Sumale que no hay clases.
por problemas de infraestructura, por paros, por distintos temas. Hay escuelas que no han tenido clases durante 2 o 3 meses. El mismo CEPEN. Ahora no hay clases porque hay una fuga de gas. No es interna, es de afuera. Pero siempre hay un problema para que no se den las clases en forma normal. Siempre hay problemas. En el universo de Vaca Muerta, donde tenemos algunas rutas como la 22 o la ex 22, que por culpa de el que era intendente, que es ministro hoy de Justicia Soria, que interpuso amparos hace unos años para que no se haga ni la ruta por encima de la barda, ni ensancharla, por eso está todo parado y por eso todos los días tenemos accidentes. Y ahora imagínense si se llega a hacer el gasoducto hasta San Antonio Este, son cientos de camiones por día, potencialmente accidentes. Seguimos teniendo todos los días en este centro, ¿sí?, en esta isla, como siempre se dijo que es Neuquén, que en algunos lugares brota y se siembra los dólares de las ganancias por el gas y el petróleo. No solamente tenemos la información que salió en el diario la vez pasada del INDEC, que aumentó la indigencia, sobre todo en los sectores de los niños y los jóvenes. Bajó la pobreza, pero aumentó la indigencia en los barrios de Neuquén. Es muy loco esto, es muy perverso. Muy perverso. Otro tema, como para finalizar un poco la introducción, porque hoy vamos a tener un invitado muy especial que yo aprecio mucho, que nos conocemos hace muchos años y que hace muchos años que no nos vemos. Pero es un sociólogo amigo y no quiero darles mayores datos. Vamos a tener acá un sociólogo y vamos a aprovechar a lo mejor para charlar junto con Ariel de todos estos temas que yo he mencionado. No puedo dejar de mencionar lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que es un tema que duele porque uno está viendo los videos, las fotos de lo que fue la última incursión en Israel y realmente, y ojo, es lo que vemos, lo que se tapa con la información de la cantidad de muertos y heridos que hay es indescriptible. Pero el tema de Medio Oriente es un tema complicado ahí en la Franja de Gaza. Ustedes saben que la Franja de Gaza es muy chiquita, son 40 kilómetros de largo por creo que 6 kilómetros de ancho. Y en este momento hay 2 millones de personas viviendo en un lugar en distintos asentamientos, porque esto se origina desde cuando era el Imperio Otomano, que después pasó en la Primera Guerra Mundial, empezó a tener control británico, comenzaron las migraciones de distintos lugares, sobre todo poblaciones judías, hacia el lugar de Palestina, donde, por ejemplo, hasta la creación, que muchos consideran de que eso también es la piedra fundamental, o un avisar en la historia de la creación del Estado de Israel, allá por el 40 y pico, generó también, Jerusalén era un lugar donde conviven 3 religiones, cristianos, musulmanes, islámicos y judíos, y ningún problema. Bueno, a partir de esto, quiero dejar sentado mi postura, el rechazo absoluto a todo lo que es esta crueldad, donde siempre pagan los inocentes. Israel no es inocente, perdón por la redundancia, de su pasado. Hay muchas historias verídicas de masacres palestinas desde 1920 para acá. Muchísimas. Me acuerdo del Sabre Chatila nomás, 3.500 muertos. No por esto es justificable, reitero, el tema de la violencia, el tema de la crueldad, el tema del asesinato de esta forma, en el cual mi total y absoluta solidaridad, en este caso con el pueblo de Israel que está siendo sometido.
pero ojo, con perder la visión de la historia. Acá no hay purismos en la historia palestina, sobre todo cuando se está rodeado, por un lado están los yanquis, por el otro lado está Irán, es decir, hay un montón de factores geopolíticos que convergen para que esto, desde hace muchos años, cuando se intentó, ¿se acuerdan? Que incluso le dieron las medallas, los premios Nobel de la Paz, a Yasser Arafat, quien fue uno de los creadores de la Organización de Liberación Palestina, y el premier israelí para el pacto, un pacto de paz. Bueno, todo eso es imposible. Y hay disposiciones de las Naciones Unidas desde hace un montón de años que no se cumplieron. La cuestión es que hay que ver, hay que estar ahí y mirar un poco la historia de cómo es la situación en Palestina y de cómo están viviendo los palestinos que están cercados, les suministran luz cada 3 horas, tienen problemas de abastecimiento de agua. Hay todo un drama histórico y cada vez van más siendo cercados. Y esto se veía venir, porque hubo un asesinato de creo que un ministro también musulmán, no quiero meter la pata porque es un tema muy complejo. Es decir, esto ya se veía venir. Pero antes de emitir las opiniones como estamos viendo libremente, hay que mirar un poco la historia de lo que es el conflicto en Palestina, que no es sencillo, y que hay asesinatos y masacres en ambos lugares de donde uno se pare, por parte de palestinos hacia judíos y por parte de judíos israelitas, sionistas mejor dicho, hacia Palestina. Y ahí lo dejo. Bien, hoy el día acompaña, hay una brisa linda, pero no quiero demorarme más. Hoy tenemos música, boleros, hoy traje boleros y mientras recibimos a nuestro invitado y acomodamos el estudio, bueno, me tomé el trabajo de traerles algunos temas históricos de cuando la gente bailaba lento, se tocaban, se miraban, se seducían, y el bolero era la música romántica por excelencia. Es posible que esta tarde, Cami, veamos llover. Es posible. Ya venimos. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé
Estás escuchando El Grito del Silencio, El Grito del Silencio, Tony Miglianelli por Megafón, 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 Megafón. Estaba comentando. Bueno, Ariel, primero, hola, ¿cómo Hola, andamos? Tony, buenas tardes. Bien, ¿cómo te ha ido? Te desorienté Bien, con esa pregunta. qué sé yo, no. ¿Bien? Bien. ¿Cómo Bueno, te sabe trata? que tuve una pérdida familiar y por ahí Sí, eso, a la distancia. Estás medio un tío tuyo, sí, Sí. que yo no lo conocí cuando fuimos a Villa. Pero bueno, era grande, ya sé. Sí, era grande, pero bueno, por ahí lo acentúa más la distancia. Sí. Es lo que hace que uno se ponga Y más. resignifica a veces las distancias y las ausencias, ¿no? Se Sí, resignifican con la muerte. Sí. ¿Cómo te trata la vida cotidiana? La vida cotidiana. Bien, si te estás sonriendo porque... ¿Qué sé yo? Sí, bien. Bien, Trato de no caer en el... el facilismo del en dólar, el- por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Vos porque no tenés dólares como yo, pero El 97% de la población no tiene. no tiene, eso es lo que vos crees. Sí. Eso es lo que vos crees que Pero lo vamos... bueno, y lo que vamos... le erro por un 20, igual, No, 80-20. No, perdón, yo me guío por tu jefa espiritual, la cantidad de millones que hay en los colchones. No. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Dale. Nuestra historia con el sociólogo José Luis Bonifacio, profesor, investigador, justamente en la carrera de Sociología en la Universidad del Comahue, se remonta hace muchos años. Y todo comenzó, Cami, creo que lo tenés por ahí, me parece, todo comenzó con un aviso que este sujeto publicó en el diario Río Negro. No sé si lo estamos viendo, ¿bien? Ese aviso que ustedes ven era porque estábamos creando la carrera de Ecología Social. Y obviamente tuvo una especie de resonancia, no había redes sociales en ese momento, tuvo bastante impacto porque dice, ¿qué tipo de sujeto puede poner un aviso que diga, se necesita sociólogo marxista? Fue muy loco. Y aparece este señor. Pará, yo ahí tengo que hacer una pregunta. A ver, sí. ¿Existe un sociólogo que no sea marxista? ¿No? Yo no me lo imagino. Los hay, sí, hay algunos medios, ¿no? Hay de todo. Hay de todo un poco. ¿Se escucha bien, Camila? Sí. Bien. Che, José, no nos vemos hace un montón de años. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eran los años 90, me acuerdo. Años 90, claro. Estaba sin laburo y volvía de hacer mi maestría en... Estabas en Brasil. Volvías recién de Brasil. Cuando volví era un desastre el país. Claro. Y vio el aviso. Claro. Conseguí laburo. Y fue una experiencia, bueno, inédita porque no existía ni existe una carrera de ese tipo, que 10 años estuvimos. Hay gente que
que lo recuerda con cariño, ¿no? Sí, pero- no, y aparte era una preocupación, era vanguardista, para decir un nombre, porque de alguna manera la humanidad hoy tiene dos grandes problemas, que son el colapso ecológico y otro problema que es Claro. el mundo del trabajo, ¿no? Claro, ¿te acordás cómo nos decían esto de ecología, mire, cambio climático, contaminación? Te No, ponía- el visionario eras vos, ¿eh? Era toda una época que hoy en día tristemente por ahí la realidad te golpea, ¿no? Es decir, por ahí más en los chicos más jóvenes el tema de una ecología que a veces está disfrazada. Yo siempre insisto, no existe desarrollo sustentable en un modo de producción capitalista, pero viste que utilizan así desarrollo sostenible, está bien, como una especie de paliativo, pero el cambio, bueno, el propio Milei lo niega. A ver, una parte de lo que él dice es cierto. Cada tantos miles de años hay ciclos en la naturaleza que se fueron dando según registros de los que saben, de los profesionales. Ahora bien, eso no implica de que por el aumento de los gases, por el aumento del efecto invernadero, lo de hielo, eso no tiene nada que ver con la era. Es así, es así. Y bueno, pero bueno, no quiero, pero fue una hermosa experiencia y realmente disfruté, porque además Ariel es así, es un tipo afable, y realmente fue un placer conocerlo en ese momento, bajo esa circunstancia. Y hoy, bueno, viste que hice una introducción sobre algunas problemáticas Sí, que hay, te ¿no es escuchaba. cierto? Me gustaría escucharte, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo ahora, no sé si empezar de lo general en particular, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, si es que querés entrar ahí, y si no, bueno, esto de la violencia, el tema de lo que la influencia, que es un poco lo que vos manejás, los conflictos, la influencia del neoliberalismo, la cultura y contracultura, que es mucho, que hablamos mucho en su momento también con alguien que estuvo en la carrera de ecología después que vos, que es Alfredo Grande, que él plantea, por ejemplo, que decir es lo que hay, es cultura represora, ¿no? Es decir, pero bueno, quiero escucharte. No, bueno, son un montón de temas. Y pero sí, tenemos Fácil un de rato. los temas. fácil. igual. Tenemos un No. rato, sí. Para eso te viste que vos pensabas que iba a venir a En tomar primer mate. lugar, yo creo que hay un tema que es el mundial, y sobre todo porque hay una comunidad muy grande de gente de la comunidad judía en la región y en la Argentina. Probablemente sea una de las comunidades más grandes del Sí, mundo, en sí, sí. Argentina. Mis abuelos eran rusos, claro, ucranianos entonces, judíos. Lo primero que hay que decir es solidarizarse con el pueblo, con Más el vale. ataque, que fue tremendo. Y realmente estamos en momentos muy, muy difíciles para hablar porque está todo muy fue muy salvaje todo lo que sucedió. Y con Pero- futuro incierto, y con futuro incierto y probablemente sea largo el a proceso. nivel global, digo, incierto. Sí, sí. Y bueno, vivimos en siempre fue una geopolítica muy compleja en Medio Oriente, sobre todo porque, bueno, todos sabemos que está la producción de petróleo en ese sector. Sí, sí. Y uno de los grandes problemas mundiales es las energías, ¿no? Y Sí, la sí. transición energética. Entonces, mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, esa región va a ser un polvorín. Viste que yo mencioné recién que uno de los factores irritantes, no sé si cabe la palabra, fue la creación del Estado de Israel, allá en el 40 y pico. 48. 48. 48. ¿Vos qué mirada tenés de eso? No, la creación del Estado de Israel evidentemente se dio en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, holocausto, un sector del judaísmo realmente se le adjudicó un territorio en el marco del triunfo y la hegemonía norteamericana y se instaló en una región geopolíticamente muy importante para el mundo por la dependencia que tiene de la energía de los hidrocarburos, en un territorio donde en el marco de la hegemonía norteamericana contribuyó a que se dé un proceso en esa región del mundo muy complejo que
que es muy difícil de entender para las personas que vivimos del otro, que no dependemos, digamos, de donde las cuestiones religiosas no O sea, están tan fue metidas. más político que religioso, digamos, la decisión. No, la decisión fue totalmente política, Claro. evidentemente fue política. No es la tierra prometida, no, es también... Sí, el argumento, Porque ya era la tierra político prometida, era que era la tierra prometida. Claro, que ya estaba. Y ya estaban, como vos dijiste en tu editorial, convivían en una región de Claro. coexistencia de diferentes pueblos. Lo que sucedió es que se instaló un Estado político. Y bueno, y eso complejizó todo el proceso en el Medio Oriente, que lo vivimos hasta hoy. De hecho, se recordó mucho la crisis del 73, ahora en estos días, porque no había habido un conflicto tan grande, cuando el mundo, que comenzó justamente en 1973, es una fecha crucial porque uno de los factores de la crisis del modelo que vivimos ahora, que es un modelo geopolítico que nace con el neoliberalismo, podemos decir que en 1973 es la fecha del nacimiento de la crisis del estado de bienestar y el surgimiento del neoliberalismo. Claro. Digamos, hay un proceso, hay un interregno que va de 1973 a 1978, donde se intentó establecer políticas neo-keynesianas, pero fracasaron, y el triunfo de Margaret Thatcher en el 1979 y Ronald Reagan en el 80 inició una etapa que aún hoy estamos viviendo. Pero, ¿qué significaba la guerra que se estableció en el 73? Era que se cuadruplicó el precio del petróleo, de $4 a $16, y eso provocó una crisis internacional porque los países de Medio Oriente, esa cantidad de divisas que ingresó por dólares la reinyectaron en los mercados, en los bancos norteamericanos y en los bancos europeos, y eso provocó una crisis de inversión, que se dice. Había demasiada liquidez en el mercado internacional, eso sumado a que después de la Segunda Guerra Mundial casi todos los países europeos recuperaron todas sus economías y estaban los eurodólares más los petrodólares, y eso provocó una inundación de los mercados internacionales, generando una crisis internacional de lo que fue la crisis de inversión, y que eso significó para los países latinoamericanos tomar préstamos internacionales. De hecho, la crisis del 76, o sea, la dictadura del 76, toma préstamos y ingresa al Fondo Monetario Internacional. Cuando en 1980 aparece la crisis de la deuda de 1985, aparece la crisis de la deuda de México, aparece toda esta nueva faceta del Fondo Monetario Internacional de decir, yo te presto dinero, pero bajo tales condicionalidades. O sea que, fíjate lo que pasó hace 50 años y todas las consecuencias que tuvo en el mundo, una guerra. Por supuesto, la guerra era un factor más, no era que era un cosa, pero el mundo está cambiando de tal manera, cada elemento que va sucediendo va configurando una geopolítica mundial muy compleja. Yo creo que en la actualidad asistimos bueno, hay un debate, ¿no? Hay una crisis de la hegemonía norteamericana, un surgimiento de nuevas potencias como son China. En alianza con Rusia y todo el sudeste asiático, y que tiene las tecnologías mucho más avanzadas que Norteamérica, pero evidentemente Norteamérica tiene una tecnología militar que todavía nadie la puede igualar, ni nadie puede comparar con la cantidad la distribución que tiene de puestos militares en todo el mundo, que van a defender, por supuesto, su estilo de vida, su economía, su moneda. Sumarle la venta de armas, que también es un dominio. gran negocito. Y su dominio, sí, por supuesto, pero cada vez más difícil porque tiene el poder militar, pero no tiene el poder económico. Vos pensás que, por ejemplo, hay una guerra comercial. ¿Qué es la guerra comercial? Básicamente la guerra comercial es por quién controla la industria de los automóviles, la transición energética, o sea, las energías y las comunicaciones. Y cuando uno dice, bueno, Trump no deja que la tecnología de Huawei entre en Estados Unidos, ¿qué significa? Básicamente que no quiere que controle el 5G, que va a ser la tecnología que va a manejar las comunicaciones en el mundo. Y la pelea es por eso, por cómo se distribuye
el nuevo mundo en donde se va a generar todas estas nuevas técnicas que se están dando en el mundo a partir del desarrollo colosal de la electrónica, de la comunicación, de la biotecnología, de la inteligencia artificial y todo eso que asistimos ahora, que la pandemia lo único que hizo que fue acelerarlo. Lo que iba a pasar dentro de 10 años está pasando ahora, lo que iba a pasar dentro de 10, 15 años está pasando ahora, y eso generó primero una guerra en Rusia-Ucrania, ahora tenemos esta guerra y por supuesto tenemos la guerra comercial. Así que el escenario, en el marco de que hay una crisis ecológica enorme y que nadie quiere bajar las emisiones de... Estamos en peligro por el agua y la tierra, ¿te acordás que lo decíamos hace 30 años? Claro, el calentamiento global básicamente es eso, se sube la temperatura del ambiente. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de absorber los gases de efecto invernadero que genera la humanidad. Por eso estamos en una etapa de antropoceno. Claro. Entonces, al no poder bajarse la temperatura de la Tierra, porque estamos destruyendo el planeta por las formas de producción y nadie... A los chinos le dicen, ¿quiénes son los más productores de gases de efecto invernadero? China y Rusia. Claro. Los chinos le dicen a los norteamericanos le dicen a los chinos, bajen los gases de efecto invernadero. ¿Por qué lo vamos a bajar nosotros si ustedes ya están desarrollados y nosotros queremos desarrollarnos? Entonces nadie quiere aceptarlo. No sé si el otro día viste, murieron 100 y pico, aparecieron cadáveres flotando de delfines de río, esos de pico largo rosa, en Brasil, porque el agua llegó a 40 grados, 50 grados, una cosa afuera y 40 grados del agua. Todo esto el tema de los cambios. Claro, o sea, lo que se sube sube la temperatura del planeta. O sea, nuestra Tierra tiene que tener una temperatura. Y si sube esa temperatura, ¿y cómo se baja la temperatura? Básicamente lo hacía la propia naturaleza a través de captaciones. Claro. Mediante las plantas, o sea, lo que aprendimos y los mares, que los mares generan el 70% del oxígeno de las algas microscópicas que capturan esos gases de efecto invernadero y los vuelven a enterrar y generan el aire que respiramos, que la gente cree, los árboles los árboles son grandes filtros, pero el aire que respiramos lo generan las algas microscópicas, el fitoplancton que está 10 centímetros debajo de la superficie del mar. Claro. Pero bueno, ahí está ese problema en ese contexto. Y el otro gran problema que yo veo es el problema del mundo del trabajo. O sea, que se está discutiendo en las mayores partes del mundo la menos cantidad de horas, como una solución. Pero imagínense lo que va a suceder en una sociedad en donde nos enseñaron, desde que nació el capitalismo, a que mediante el trabajo se dignifica y el trabajo no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque simplemente se va a reemplazar por tecnologías... Chaplin. Eso fue el modelo fordista. Pero ahora estamos hablando de la tecnología en su momento, ¿viste? Decían, ahora, claro, inteligencia artificial, ahora. A ver, yo cuando veo las películas futuristas. Y ya no son más futuristas. Voy a hablar del futuro. Sí. De hecho, la huelga de los guionistas de Hollywood es porque le escriben los guiones a la inteligencia artificial. ¿Sabés lo que me temo? ¿Viste X-Men? Bueno, es decir, de seguir así, todo eso que vemos que es como una cosa muy loca, si seguimos así... El futuro ya llegó, dijo. Vamos a eso. Bueno, lo que pasa es que sí, con la perspectiva, en el año 2000, yo estaba en 5º año del secundario, y para mí era futurista que vos puedas llamar a alguien y verlo. Ah, sí. Claro, exacto. Claro. O sea, era... No, te imaginas ahora tener un teléfono celular que tiene acceso, de hecho, que es una necesidad básica, porque la pandemia lo demostró, de que si no tenés un teléfono inteligente, que te saca una foto, que escuchás radio, que funciona como billetera digital, que te cuenta los pasos, cuántas usos tiene, y si no tenés un aparatito de eso, no existís, o sea, no sos un condenado social. Y es algo que nosotros nos decían cuando éramos pibes. Mirá si hubiésemos tenido nosotros. Bueno, de hecho, el otro día lo habíamos nombrado. Ve invasión extraterrestre. No tenía esa llamada que vos decías, ¿cómo se llama? Se llama y se ve el tipo. Sí.
que lo más cercano que tuvimos en Villa era el portero, que tenía la cámara y vos decías, déjame tocar así, que te veo en la cámara, ¿cómo puede ser que te esté viendo? Ahora, vos sabés que es un arma, yo siempre lo hablo con Ariel, sostengo que es un arma de doble filo. Se corta la energía y sobre todo las nuevas generaciones se quedan sin cargar el celular y ahí te quiero ver. No, sí, justamente, por eso yo decía, volvamos al argumento, la geopolítica mundial lo que plantea es transición energética. O sea, todo esto requiere mucha energía. El uso y el uso de la energía es muy desigual. Otra cosa que nosotros tenemos que ver, ¿no? Transición energética va a ser un problema para el mundo. Tecnologías, comunicaciones, que ese sí fue lo que estás planteando, y control territorial de lugares donde estamos destruyendo el mundo. O sea, agua, lugares donde... La Patagonia, agua y tierra. Agua y tierra saludable. Es la próxima guerra, lo hablábamos hace 30 años. Vienen por el agua y vienen por la tierra. Lo que sí, ahora ya se llama extractivismo, Sí. ¿cierto? Es la forma en que tienen, o sea, bueno, en sociología nosotros enseñamos, o en economía, que la forma de extracción de ganancia en el capitalismo es a través de la plusvalía, ¿no? Claro. La plusvalía implica determinadas condiciones sociales, como puede ser que una persona sea libre para vender su fuerza de trabajo. Y vos tenés que vender tu fuerza de trabajo y vos podés aceptar o no, nadie está obligado a trabajar, teóricamente, ¿no? La coacción es económica. Vos si no trabajás, no tenés. El problema es que en un trabajo no hay y hay igualdad supuestamente de contratos. Y sobre esa base, una parte no remunerada, calculaba Marx en El Capital, decía que la parte no remunerada, pero que no era ilegal, que era legal, era la plusvalía. Claro. Y que esa era la ganancia capitalista y de ahí surgía la acumulación constante de capital. ¿Qué sucede en el mundo actual? En el mundo actual sucede lo que un geógrafo que se llama David Harvard llama acumulación por desposesión. ¿Qué es eso de la acumulación por desposesión? Es que las grandes empresas pueden seguir utilizando ese mecanismo de acumulación del capital, pero mediante el extractivismo ellos generan una plusvalía o un robo, por así decirlo, porque la desposesión es un robo. ¿Qué significa eso? Pensemos en el fracking, por así decirlo. En el fracking, nosotros tenemos acá el fracking, supuestamente va a salvarnos de la externa. En su momento la soja, ahora es el... Sí, no, y las hojas también, porque de eso nos estamos transformando en un país. La soja también puede ser un ejemplo de acumulación por desposesión. ¿Qué es lo que sucede? Vos extraes, como sucede en Ashen. Una vez que vos haces la extracción, ese lugar queda un lugar yermo, un desierto, no queda nada. Eso se llama pasivo ambiental. ¿Quién lo paga? Claro. Eso se lo llevó, lo cobró, pero no lo pagó nadie. Eso lo pagan las comunidades que quedan ahí. Claro. Con la soja pasa lo mismo con los nutrientes de la tierra. La O sea, tierra, ¿quién paga? Monsanto, la ganancia. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga los tratamientos de cáncer para la gente que está bajo? No los paga nadie. Entonces, todo eso es parte del capitalismo actual y condenan a casi toda América Latina en el nuevo juego de distribución del trabajo a jugar un lugar de extractivista. Por eso es tan importante. O sea, seguir el deterioro de intercambio. Claro, pero fíjate. Te remiten a eso. ¿Te imaginas que si tuvieran que pagar el deterioro, el pasivo ambiental, como le dicen los economistas, o la extracción? En ecología, sí, el pasivo ambiental. Sí. ¿Cómo medís eso? Claro, es inconmensurable la ganancia. No son efectos no deseados, son efectos buscados. Es que justamente si tuvieran que pagar por eso, no valdrían enormemente. Bueno. Claro, lo que pasa, y eso es lo que compensa los salarios, como decía, que ahí sí sigue teniendo vigencia esto de sí, el problema con de relaciones necesarias independientes de la voluntad. Exactamente. ¿Y cómo es la conciencia del trabajador que sabe que está destruyendo? Ahí, ¿Qué tema ese, no? No, lo que pasa es que ahí es muy complejo, porque ahí metemos la comunicación, ¿no? Metemos el tema de las comunicaciones que evidentemente ya no es como antes. Las comunicaciones, el neoliberalismo, yo lo que creo que es, o sea, siempre lo decimos, no se trata solamente de un programa económico, es una práctica cultural.
O sea, vino a modificar el patrón de dominación, el de relaciones sociales. La superestructura. Exacto. En términos marxistas lo podríamos hablábamos decirle la superestructura. Claro, sí. Entonces, Yo porque me quedé con el aviso, entonces le doy, claro, le doy vía lo que libre pasa al que, aviso. exactamente, en términos marxistas superestructura, pero ¿qué sería eso? ¿Qué sería la superestructura? Lo que genera la conciencia social. Claro, dice, no es la conciencia, eso es ser lo que genera, lo que genera el ser social, sino el ser social, la práctica concreta, lo que va a generar tu conciencia, ¿no es cierto? Entonces, si tu práctica concreta, que era que genera tu conciencia, es el consumo, que es lo que te propone la vida contemporánea, de lo que sea, porque justamente los mercados lo que hicieron fue fragmentar un consumo para cada segmento. Entonces, si eso es la compensación que hay que pagar a corto plazo para vivir y soportar esta sociedad alienante, entonces las comunicaciones te las ofreces. Por eso tenés a un pibe todo el día, 3 segundos tiene que tardar. Ya me lo explicaron algunos comunicadores. Si no soportás algo en 3 segundos, afuera. ¿Cierto? Afuera. El TikTok y todos los Reels y todas esas. 3 segundos tiene que durar. Entonces se va perfeccionando de tal manera la forma de captación de las conciencias a través de las comunicaciones. Que no deja de ser una alienación. Y que claro, que forma, es un ataque a tu creatividad humana. Claro. O sea, es un ataque a tu creatividad porque la depositas en otro. En Vos creés que participás activamente de esa actividad, de esa comunicación, pero en realidad sos un ser pasivo frente a un aparato que inclusive, fíjate vos, que ni lo ves, que ni sabes que no, está. y aparte que otra cosa que hay que decirlo, que es racista, porque si vos es racista, es machista, la mayor parte de lo que te aparece vos en primer lugar, vos ves rápidamente, sí, lleno de estereotipos. Sí. Vos tenés que si vos querés ver algo, tenés que buscarlo. Y no es tan sencillo encontrarlo, si querés ver algo más o menos razonable. Sino, el algoritmo está preparado para que reproducir un mundo bastante rosado, tipo Barbie, ¿no? Matrix. Entonces esa construcción de la conciencia subjetiva también, que tiene que ver, y después eso se reproduce en las formas de interacción, ¿cierto? Y en los discursos. Y en la forma también. o sea, Y afecta la vida de las así. relaciones de pareja, con los Claro, hijos. cuando todo. digo forma de interacción es Sí. cómo te relacionas vos con tu pareja, cómo Los te relacionas vínculos, con sí. tus hijos, con tu familia. Y también digo cómo lo socializás también. O sea, la forma de interacción, la forma de socialización. Claro. Y eso va creando una trama cultural. Si querés llamarle superestructura, llamarle superestructura. La trama cultural de una forma de interacción, una forma de socialización, va generando una conciencia Que es que clasista, porque tiene- aquellos que tienen y otros que no tienen, mira, Claro. este tiene ese, también genera el conflicto. Yo quiero tener eso, vos no lo tenés, ¿viste? Hay un clasismo también ahí. todo el capitalismo actual es extractivista, es clasista, es racista, es machista, y parece ser que es parte de la propia dinámica de funcionamiento. Que no es algo que uno pensaba, bueno, en realidad era clasista, no. También es machista y también es extractivista, porque si no, no funciona. Claro. O sea, si no, no podría funcionar. Ahora, es tan tonto porque socava de las fuentes que necesita. Es muy loco. Bueno, esas son las contradicciones del capital, Sí, ¿no? sí. Socava, supuestamente todos quieren, supuestamente es, el mercado lo puede resolver. Si cada uno persigue su interés individual, supuestamente se consigue un bienestar colectivo. Y ahí, si querés, nos metemos nos zambullimos en la política actual, porque... Sí, No, me me quedó hiciste acordar a Malthus. me quedó una cosita que dijiste, que la distribución desigual de la energía. Ajá. ¿Cómo sería eso? Y no, mirá, te doy un ejemplo concreto. Hay unos compañeros en la universidad que hicieron unos talleres de energía, ¿no? Vos, por ejemplo, vamos a hablar de la alimentación, por ejemplo. Les propongo algo. Hacemos una pausa musical y continuamos. Porque da para bastante hablar con él. Dale, sí, nos quedamos hasta... Sí, nos quedamos. ¿Te parece, Cami? Seguimos. Vamos a poner un poco de dulzura a todo esto que viene en aumento. Así que, bueno, la mayoría de ustedes, los que están viendo y escuchando, nunca lo han escuchado ni nunca visto, porque estamos hablando de la década del 40-50.
Había un pianista muy famoso y cantante en Cuba, cuyo apodo era Bola de Nieve. ¿Sentiste nombrar? Bueno, Sí. Mi vieja está escuchando y seguro. Bueno, Bola de Nieve, él estaba frente al piano y solamente él y su piano y su voz. Me tomé el laburo de rescatarlo y hay temas, porque aparte parece un desgarro como canta este negro hermoso, que se llama Hay Amor. Cómo mezclar razonamiento con impulsos, ¿no? Es un tema muy hermoso y le sugiero que lo escuchen. Cami, adelante. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Estás escuchando El Grito del Silencio, El Grito del Silencio, Tony Miglianelli por Megafón. 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 Llevar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una lucha. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? Radio Megafón. Una radio combativa. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Lalo Mir, en su programa Lalo Bla Bla Bla, escribió alguna vez un poema al mate. Entre otras cosas, decía que el mate es lo contrario a la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar si estás solo. Los teclados en Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único que hay siempre en todas las casas. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate, sin que haya nadie en casa, en ese minuto es que ha descubierto que tiene alma. El mate es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Megafón. Una radio compañera. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero.
¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Prepárate para tu dosis cultural con nosotras. Contrafoco. 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 Hasta las 20 te hacemos la segunda. Por Radio Megafón. Cortá la semana. Cortá la semana. Cortá la semana. Un espacio para que llegue el fin de arte, entrevistas, música, cocina y moda. Y todo lo que querés saber de la actualidad. Miércoles, 20 horas, por Radio Megafón. Efecto Doppler. Entrevistas, Reseñas. Cine. Música en vivo. En un solo programa. Efecto Doppler. Jueves de 21 a 23. Por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Cuando la suerte se pone esquiva, barajar y dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando. Barajar y dar de nuevo. Un programa sin cartas marcadas. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Tres Liternautas. Un programa sobre libros. Los viernes de 22 a 23:30. Por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Con Clara, Fer y Seba. Bajate la app y escuchanos desde cualquier lugar del mundo. Radio Megafón. Donde las ideas suenan fuerte. Estás escuchando El Grito del Silencio, El Grito del Silencio, Tony Miglianelli por Megafón. Megafón. Bien, continuamos. Está jugosa la charla en el intervalo, como diríamos, con nuestro invitado, querido amigo José Luis Bonifacio, sociólogo, investigador y docente en la carrera de la licenciatura de Sociología de la Universidad del Comahue. Estábamos rememorando algunas épocas. Los interrumpí porque estaba muy jugoso para no hacerlo después, esta introducción a una de las problemáticas que vos querías meter, que era el tema, por ejemplo, del poder con lo que significa el control de los alimentos. Bueno, sí. Vos siempre hablas de Vicentín, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sobre todo de la energía. Sí. El alimento como pero la energía, para producir el alimento, para distribuirlo, claro. es el claro. Que la maneja. Vos pensás que la energía, la energía es un tema central para entender el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque yo te dije, uno de los problemas de la geopolítica mundial es quién controla la energía. Imagínate que el 90% de la energía que utiliza Argentina depende de la extracción de hidrocarburos y la mayor parte del mundo depende de esa energía. Evidentemente tenemos que iniciar una transición energética y todo se está haciendo en algunos países más rápido, en algunos países más lento, pero en el medio lo que hay es una desigualdad en el uso de la energía. Y yo daba ejemplos muy concretos que me di cuenta a partir de un taller que hicieron unos compañeros de la universidad que fueron a un barrio y bueno, vieron todas las carencias energéticas que tiene una persona que tiene que vivir en una toma, que no tiene servicio de luz, que no tiene servicio o que tiene que pagar el gas. Vos planteabas el ejemplo de una garrafa, por ejemplo. Claro, el ejemplo de la garrafa y qué tenés que cocinar. Por ejemplo, las cocciones más rápidas son las comidas que vienen, que ahora llamamos ultraprocesadas. Sí.
Otro veneno más. Y las comidas ultraprocesadas vos las haces en 10 minutos y para un sector popular está bien usar la garrafa 10 minutos, pero no podés cocinar verdura. Primero, las verduras también están carísimas, pero tenés que una verdura te cuesta mucho más. El procesamiento de las comidas se usa energía y requiere mucha más energía. Entonces ahí... La misma garrafa que utilizan para calefaccionarse, además. Claro, entonces, y que tiene un costo muy alto en el presupuesto de la familia. Entonces eso es un uso... De hecho, yo también a veces damos talleres en sectores y yo tenía una compañera que decía, mi marido trabaja en el gas y yo tengo que comprar la garrafa y nos sale carísimo en el presupuesto familiar. Y yo le decía, tráeme una bolsita de gas, me decía así, tráeme una bolsita de gas, tráeme de donde vos trabajás, me decía eso, porque realmente era una necesidad enorme que tenían y muy cara para las familias. Entonces, que vos la ves, digamos, en la calefacción en el invierno, pero también la ves en la alimentación, en todo ese proceso. Vos siempre hablas de contracultura. Sí, en realidad el tema de... Digo como porque no queda, me parece, ¿no? Que para hacer frente, más allá de la correlación de fuerzas, y si no tuviéramos que entrar en tener el poder de las armas, por decir así, bueno, contraculturalmente, ¿cómo se empieza o cómo se enfrenta todos estos...? Y mirá, un poco ese proceso de la contracultura. Eso. No, lo que sucede es lo siguiente, es que nosotros vivimos en un sistema que supuestamente, teóricamente, debería resolver las contradicciones sociales a través de un sistema político, ¿no? Un sistema político tiene un sistema de representaciones políticas. Nosotros elegimos diputados, elegimos senadores, elegimos concejales, presidente. Entonces, teóricamente lo que debería suceder es que yo, si tengo un problema, por ejemplo, con el gas, que no tengo el gas y el caño pasa por ahí, por la puerta de mi casa. Como en Añelo. O que no tengo hospital y resulta que produzco gas, como en Añelo también, que no tienen hospital y tienen la producción más grande de gas y podrían hacerlo. Entonces debería ir a un concejal, un legislador, al gobernador, al intendente y decirle, miren, usted es mi representante, hágame el hospital. Pero ¿qué es lo que sucede? No sucede. Entonces, lo que sucede en las sociedades capitalistas es que se forman organizaciones por fuera de eso. Por eso surgieron en los años 90, especialmente acá a la vuelta, básicamente los movimientos sociales. Claro. Primero como ONGs, ¿cierto? Pero después surgieron los movimientos sociales. Claro. ¿Qué es el movimiento social? El movimiento social son movimientos que no están en el marco institucional. A veces se institucionalizan porque se consolidan tanto, ya pasaron muchos que lo empezás a institucionalizar, ¿no? Claro. Pero el movimiento social es eso, es algo que tiene que crearse por fuera de lo institucional para poder reclamar y cumplir esas necesidades que teóricamente el sistema político te lo debería dar. Y que te saca impuestos para poder hacerlo, se supone. Y se supone que debería hacerlo. Claro. Entonces, el movimiento social es contracultural. ¿Por qué? Porque el movimiento social no va a ser funcional a la dinámica. De hecho, los movimientos sociales cuando surgieron en Argentina, que fue en los años 90, está bueno tratarlo al tema, porque cuando surgieron los últimos... Después podríamos hacer otro tema. No es que la historia comenzó en los años 90, pero vamos a ponerlo ahí, ¿no es cierto? En los años 90 surgió en Cutralcó Plaza Vinco el primer Cutralcaso. El Cutralcaso, ¿qué es lo que mostró? Que era la forma que tenían los sectores invisibilizados por el neoliberalismo de los 90 para mostrar que ellos no tenían laburo. No tenían laburo. Que al no tener laburo... Y como los que tenían laburo sí estaban integrados porque estaba la economía del 1 a 1 y no lo querían ver. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron rutas. ¿Cortaron rutas para qué? Para visibilizarse, por decirlo. Claro. ¿Y por qué? Porque no podían cortar fábricas, no podían hacer el estilo clásico. Vos tenías un sindicato. La huelga, claro. La huelga, cortabas la... Ni el modo japonés. Bueno, claro. de hecho, un pequeño asterisco, que yo le contaba que era de Villa, y bueno, un tema que a mí me atraviesa mucho es el villazo, que fue anterior a la dictadura, y claro, los reclamos eran por otras cosas. Uno dice, no empezó en los 90. Lo que pasa es que los reclamos de los 90 nos siguen atravesando hoy. Claro. Y es interesante lo que vos decís, para no salirme de la contracultura. ¿Por qué? Porque es una correlación de fuerzas. La dictadura, que tiene que ver con la villa, ¿no es cierto?, ¿qué vino a hacer, digamos? La dictadura es un proyecto económico
que necesitó de los 30.000 desaparecidos, son 30.000, ¿cierto? Necesitó de los 30.000 desaparecidos para poder poner en práctica un modelo económico. O sea, es un proceso de disciplinamiento a través de los cuerpos. Pero ¿qué pasa con los sectores populares? Como el capitalismo no puede resolver su contradicción, vuelve a reorganizarse la clase obrera. Y se volvió a reorganizar en los años 90. O sea, en los años 80, a partir pero de vuelta viene el disciplinamiento. ¿Cuál es el disciplinamiento que vino en el 89? La hiper, ¿cierto? La hiper, y de vuelta vos aceptás otra derrota. ¿Por qué? Porque te vino todo el proceso privatizador, te vendieron, te remataron el país. Y después que te remataron el país viene otro proceso disciplinador, que es la desocupación, ¿cierto? Cuando vos, a mediados de los 90, comenzó el proceso, ya que no daba para más la hiper, comenzó la desocupación, que es el gran problema que pasó agigantado, crecieron, llegaron al 22% en 2001, más los 16% que estaban subempleados, daba el 36% de la población con problemas. O sea, que mientras los sectores se organizan, también el poder se organiza y lo disciplina, ya sea por los cuerpos como la dictadura, por el dinero con la hiperinflación, como lo que puede estar haciendo ahora. Hay un proceso de disciplinamiento, ojo, porque ahora puede haber un proceso de disciplinamiento, o con la desocupación. Entonces vos tenés que resignarte, pero te reorganizás de vuelta. Sin caer, pues lo estábamos discutiendo hoy, aparece como gran, o sea, algunos que a veces uno sabe si lo dicen en chiste o no, dice, Menem tuvo hasta deflación, creo que en 93, 94. Sí. Cuando uno piensa datos o conceptos aislados, ahí es donde se pierde esta posibilidad de reorganizarse. Digo, la inflación afecta, obvio que afecta, pero no se puede pensar aislada de lo que es la organización social. Y no, es que la dolarización, o sea, que se propone ahora y que todo, es desocupación. O sea, la dolarización es desocupación. O sea, si empezamos y volvemos al principio, en un mundo en donde toda la producción se concentró en el sudeste asiático, porque nosotros seguimos teniendo computadoras, seguimos teniendo zapatillas, camisas, pero ¿quién las produce? Muy barata. Pero escúchame, India, el BRICS se llama. Los pobres, ¿no? Brasil, los pobres lo producen. Claro, Brasil, ¿quién motoriza el mundo económicamente? El BRICS. Claro. Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, ¿cierto? Entonces, si toda la producción está instalada ahí y nosotros somos un país dolarizado, vamos a ser un país que le va a convenir traer cosas importadas y no producir. O sea, eso va a ser desocupación. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. El disciplinamiento de la desocupación. Y va a haber, por supuesto, contracultura. Va a haber movilizaciones enormes. O sea, que vos no tenés miedo al tema del BRICS, los BRICS. No, yo lo que digo, esos son temas que el capitalismo tiene una dinámica que, como el capitalismo se reinventa permanentemente. Claro, el capitalismo tiene una dinámica que nadie controla. El capitalismo es caos. ¿Cierto? Es un caos ordenado. Discúlpenme el oxímoron, pero es un caos que su única regla es acumular capital. Claro. Su única regla es acumular capital, como sea. Si no puede dejar de no sostener ese principio identitario sobre la base de la explotación del trabajo, y yo dije ahora de la explotación de la naturaleza, a través de la acumulación por desposesión. Esa regla no se puede romper. Vos podés hacer todo lo que quieras. Podés inventar... Mudar de tirano sin destruir la tiranía. Claro, exacto. Pero no podés romper ese núcleo. Ese núcleo no se puede destruir. Claro. Ese núcleo es indiscutible. Hacé lo que quieras, pero siempre tiene que haber acumulación. Sí, pero vuelvo a los 90, cuando se eligió estar del lado del que tenía la pelota, si se quiere, también no fue mal. No, sí, más vale. O sea... Esto tenemos que verlo. Cuando se eligió del lado, las famosas relaciones carnales. Las relaciones carnales fue tremendamente mal. O sea, nosotros rematamos el país y el país se quedó, es decir, que somos un país generoso, y teníamos 36% desocupados. 36% de la población económicamente desocupada eran millones. Se morían, para que recordemos, en el 2001 se morían 55 chicos por día por desnutrición. Sí. Voy a piel de gallina. ¿Cierto? 55 pibes por día se morían por desnutrición en un país que producía para 450 millones de personas alimentos que podía producir. Por eso te decía que me hacía acordar a Malthus, lo que planteaba el tema con los pobres, el control, era con los alimentos, con las enfermedades, es decir, dejar, ¿no? Buscar
para bajar la población, porque ese era autodiscurso, acordate. Sí, también. sí, también eso es un discurso, el de la superpoblación y toda esa cuestión, eso es un discurso neoliberal que lo que quiere es que dice, bueno, el problema acá es la población. Poco alimento y mucha gente, ¿viste? Ese es un típico planteo neoliberal. Claro. Bueno, pero ahora sí podemos entrar a la actualidad en el sentido de, bueno, lo discutimos muchas veces también. Más Él allá dice que no va a haber hiperinflación, ¿viste? Como dice Milei, no, que yo digo se le que favorecería. No hay y que no podría ser. Que Ahora, no podría ser, las que condiciones no son para una hiperinflación. Que se favorece, obviamente, Milei, si hay pero una hiperinflación. Pero pará, antes de ir a los temas específicos, esta idea, digamos, este dato que uno trae, cuando decía de la desnutrición y las muertes por desnutrición, se me viene a la mente el programa de La Nata con Barbarita Flores, en el que después hace el documental, claro, y se me pone la piel de gallina. Me duele el hambre, ¿ahora? Entonces me parece que es fundamental en las condiciones donde ya dijimos que de alguna manera la derecha en general ha ganado y digo, no es todo lo mismo. Digo, tener en cuenta que en un momento donde mientras gente la pasaba muy bien y acumulaba sin hacer nada, había 55 pibes y pibas que se morían por día. Digo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, es muy grande la diferencia. Lo que siempre discutimos es que hay periodos de la historia que yo le digo, sí, con sus más y con sus menos, pero siempre pierden los de abajo. Con él siempre discutimos de que desde Perón, ponele para acá, es decir, nunca paró el aumento de la pobreza. Eso me dice, no, pero hay periodos que estuvimos con las políticas. Fue así, con respecto a la pobreza salimos de la dictadura con el 12% de pobres. La llevó a 20 de pobreza, la llevó a 20 Alfonsín y nunca más bajamos de 20. Nunca más. O sea, ahora estamos en 40 y si medís los más jóvenes estamos ¿Viste en los índices 50. de Neuquén? Aumentó la indigencia en chicos en Neuquén. Entonces nunca más, o sea, vamos aceptando una sociedad muy desigual. Yo creo que eso, el problema no es lo mismo, eso yo coincido, no es lo mismo, porque sobre todo yo vengo mi palo es haber trabajado mucho en los territorios. Cuando digo territorios digo haber trabajado con los movimientos piqueteros, ¿cierto? Que hoy después se llamaron los movimientos sociales. Cuando yo estudié en los 90, el surgimiento de los movimientos sociales, de los movimientos piqueteros, y me contaban la situación, la gente, la diferencia era que no había un plato de comida en la mesa. Esa es la diferencia. O sea, cuando uno no tiene un plato, no puede poner un plato de comida en la mesa, la cosa está jodida, ¿no? Porque pero lo tengo patente, dirigentes trotskistas quebrándose porque no tenían para poner un plato de comida para sus hijos, porque tenían que comer una vez al día o 2 veces al día y no podían comer más el otro día porque no alcanzaba la plata. En un país que abundaban los alimentos. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Si no tenés un plato de comida, loco, tenemos que pensarlo, ¿cierto? Ahora, lo que logró la derecha es que todo el espectro político, que toda la agenda política sea de derecha. Sí. Eso lamentablemente es así, pero no todo es lo mismo, ¿cierto? No todo es lo mismo. Eso tenemos que decir. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el debate de todos los temas, seguridad, educación, vivienda, derechos humanos, fíjate vos, el más neoliberal de todos, que es Milei, ¿qué es lo que propone? Resolver todo a través del mercado. Por ejemplo, seguridad, ¿qué dice? Que costo-beneficio. Al delincuente le tiene que ser más costoso no delinquir que delinquir. Él piensa que se resuelve por el mercado. Educación, que es un derecho. Él piensa que no, que si a las personas más aptas van y pagan por la educación y los que no lo resuelven por el mercado. La salud, si no tenés salud, lo resuelves por el mercado. O sea, él cree que el mercado lo resuelve todo porque todos los actores son racionales y todos los actores comportándose egoístamente van a producir un bienestar colectivo. Una falacia enorme, como le gusta decir esa. Una falacia enorme falacia de pensar de que el mercado va a resolver todo. El mercado lo que hace es generar una desigualdad enorme. ¿Por qué? Porque están recontra concentrados y todo lo que el mercado quiere es tocar todo y transformarlo en una mercancía.
porque esa es la lógica del El mercado. mercado fue uno de los responsables de toda la problemática kirchnerista en los últimos tiempos. ¿Es el mercado? No, yo creo que el kirchnerismo tuvo el problema de que no ató todo con alambres, por así decirlo. Yo creo que ató todo con alambres. O sea, el kirchnerismo Néstor Kirchner comprendió muy rápidamente de que lo que hoy se llama la casta, de que no se podía seguir funcionando con una Corte Suprema, ¿se acuerdan de la Corte adicta? La famosa, la mayoría automática, la Corte menemista. Toda esa gente que votaba siempre, que vos tenías, a vos te afanaban el 13%, ibas a la Corte y te votaban en contra, te afanaban te sacaban la jubilación y te votaban en contra. O sea, todo eso afuera, que dijo afuera. Todo lo que había pasado con la dictadura militar, que había sido un dolor, que todavía es una herida abierta, volvió y lo puso de vuelta a la discusión de la sociedad. Símbolo, símbolo. Y después renegoció los salarios, los salarios crecieron el 40% de lo que es ahora. Bueno, fue la el mayor paritaria de ley. Exacto, renegoció la negociación salarial. Bueno, eso significó, dentro del modelo capitalismo, significó un enorme paso para todo ese proceso. Pero ahora, después vos tenés que seguir profundizando eso, si querés. O sea, el problema es el siguiente. ¿Puede existir, diría, un capitalismo humano? Y yo creo que no, porque ¿qué va a ser? ¿Sabes por qué? Un capitalismo serio. ¿Sabes por qué? O sea, un capitalismo serio. ¿Cuál es el problema del capitalismo? El capitalismo tiene un principio, que es la acumulación constante de capital. Vos, yo dije, el núcleo central es la acumulación constante. ¿Y qué es la acumulación constante? Es que cada uno persiga su propio interés. O sea que el capitalismo está fundado sobre el egoísmo institucionalizado. O sea, cada uno tiene que ser egoísta. El sistema no puede funcionar si uno no es egoísta. ¿Qué sistema social puede funcionar sobre el egoísmo institucionalizado? Ninguno. Porque vos podés atajar acá en un periodo donde la correlación de fuerzas gana y podés mejorar salario, podés hacer que se sienten a negociar. Pero el otro siempre te va a querer pegar la tajada porque es su lógica. O sea, ni siquiera estoy poniendo el acento en las personas, estoy poniendo el acento en la lógica sistémica sobre cómo está montado el sistema. O sea, vos tenés que comportarte como capitalista. El sistema capitalista. Claro, vos tenés que comportarte como trabajador y vos tenés que comportarte como capitalista. No te queda otra. Y comportarte como capitalista es tratar de conseguir lo máximo posible del sistema y la tajada de la plusvalía y ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. Entonces, decime vos, ¿cómo se puede organizar un sistema social sobre la base del egoísmo institucionalizado? Es imposible. Siempre va a haber. Y sobre la base es donde todas las cartas están echadas para que siempre la acumulación del capital gane. Entonces no hay forma, es imposible. ¿Y entonces qué pasó? No, lo que hay que... Me parece que es más, es tan egoísta el capitalismo que el colapso ecológico, y puedo decir, se clava su propia fosa. Es verdad, se clava su propia fosa. Pero ¿cuánto puede soportar la humanidad? O sea, evidentemente la humanidad puede soportar mucho para poder tener que agotarse estas relaciones sociales sobre la base que es el egoísmo institucionalizado y decir, ustedes piensen, porque no estamos en tiempo de distopías, no de utopías. Pero imaginémonos una utopía, una sociedad donde el principio de organización no sea el egoísmo, sino sea la solidaridad. Y que organicemos la sociedad de esa manera. Sería totalmente diferente, ¿no? Claro. Donde vos no estés pensando en que tenés que ganar, que tenés que sacarle una tajada al otro. Entonces, si montás una forma de... La tecnología la tenemos. El desarrollo tecnológico lo tenemos. La forma de acceder incluso. Las también. Ideas la tenemos. Claro. Pero evidentemente la subjetividad todavía no está construida. Esto es personal. Está construida, está prefigurada en los movimientos sociales. Está prefigurada en los movimientos sociales. Y que en ese momento también hubo una articulación muy fuerte entre lo que eran los movimientos sociales por fuera de lo institucional y una articulación fuerte con lo institucional. Digo, conozco, entre otros, vos dijiste el de Darío, también había generado cooperativa, había entrado dentro. Pero justamente el movimiento social, cuando dice nos organizamos territorialmente, o sea, hacemos la panadería, hacemos la cooperativa, hacemos la textil, hacemos la huerta,
con soberanía alimentaria, no hacemos las cosas como nosotros queremos. Ellos se salen de ahí, están prefigurando evidentemente un nuevo mundo porque ahí se hacen solidaridad. También no es que está fuera de contradicción, no es que no existe la contradicción. No. Hay contradicción. Hay contradicción. Pero hay otra lógica de funcionamiento. Bueno, pero había parte de lo institucional articulando y fomentando esa organización, que después se desarmó también. Claro, pero el problema del kirchnerismo fue que la organización es controlada, ¿cierto? Ahí está. Cuando vos controlas la organización, vos tenés que dejar que la organización fluya. Vos decís, no, hasta acá llegó mi amor, de acá no podés pasar. Entonces, si vos controlás la organización, que utilizó... si vos controlás la organización social y no dejás que eso se desenvuelva, y siempre, porque suponete, una de las cuestiones más grandes, ¿qué es lo que sucede? Si uno dejas que se desenvuelva una lógica que es diferente a la lógica capitalista y le gana el terreno al espacio capitalista, entonces los capitalistas van a chillar. Y ahí donde un Estado no puede ser otra cosa que un Estado capitalista, porque el Estado vive de los impuestos y puede alcanzar su meta política cuando mejor funcione la dinámica capitalista. Entonces el Estado está medio que condenado. ¿Puede haber tensiones? ¿Qué puede hacer el progresismo? Tensionar al máximo esa correlación. El límite hasta donde... Caso Vicentín hablaste. Y agregar. Te estoy porque mirando. las cooperativas, el trabajo de la cooperativa, insisto que no es lo mismo. Porque no es lo mismo poner un límite y vos decir por qué en todo caso no se avanzó o no se profundizó, y otra cosa es decir pero que es se hasta votó. Ahí, Ariel, está es bien, subsistencia. pero para saber que no es lo mismo, vino Macri y ese límite no solamente no lo corrió, sino que sacó esa articulación posible. ¿Vos sabés que Macri no hizo eso? Macri, al contrario, Macri aumentó la cantidad de porque él creyó, ¿sabes cuál es la creencia de Macri? Las cooperativas bajaron. ¿Sabes cuál es la creencia de Macri? Que todo eso estaba controlado por el peronismo, y que si él lo dejaba fluir, ¿cierto? Si él lo dejaba fluir, él iba a lograr que desaparezca el peronismo. Entonces aumentó y dejó que las organizaciones sociales crecieran. ¿Qué le pasó a las organizaciones sociales? Hay unos compañeros hablan de engorde, empezaron a crecer de manera enorme y no pudieron, se transformaron casi que en ONGs, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer el movimiento social contracultural? Tiene que crecer, pero organizar. Y meterse en el poder. Organizar. Influenciar en el y ahí poder. está esa tensión donde vos decís hasta dónde te permite organizar, crecer dentro de un lenguaje. Dos cositas y ya dejo porque viste que me emociona. Una, que nada, en esta idea de capitalismo hay de mis escritores favoritos, Fabián Casas. Y dice, todos hablamos al capitalismo. La diferencia es cómo le quiero hablar. O sea, está claro que un sistema, Nuremberg, Marx lo soñó, no se va a dar. Y creo, mi idea, mi teoría, es para cambiar eso, también desde lo contracultural, es esta idea que tengo de la nueva superestructura, que son los medios de comunicación o las redes. Y el Negro Dolina, en una idea marxista, decía, uno le cree al espejo, seguramente la escuchaste, y decía, entonces el tipo que es morocho y que tuvo una morocha vida, como siempre le creyó al espejo, se mira al espejo, se ve rubio y empieza a tener rubias costumbres. Para mí la clave, desde ese crecimiento, desde ese límite, ni siquiera creo que fue tanta la resistencia de aquel que se podía ver afectado, de los grandes concentradores de poder, sino del tipo que decía, mira cómo crecen estos. Para mí hubo algo de eso también. Claro, porque la subjetividad, ahí nos remitimos a la subjetividad, porque en periodos, le pasó a Evo, pasó en Venezuela, cuando empezó a crecer, esos campesinos que no estaban ni integrados al mercado capital. Ya en el caso de la quinoa, por ejemplo, hay unos trabajos tremendos. Esos campesinos que hacían quinoa, de pronto la quinoa se convirtió en un elemento de lujo para Francia. Entonces el precio de la quinoa aumentó y los tipos se convirtieron de campesinos a pequeños burgueses capitalistas que comercian en el mercado mundial. Se olvidaron de su... ¿Quién se lo banca eso? No, pero eso, se olvidaron de su origen campesino y empezaron a querer participar del mercado mundial y todos los beneficios del mercado y toda esa cuestión. Entonces, ¿y por qué? Porque cuando vos ingresaste al modelo y sobre todo si eras campesino y pasaste a ser un empresario exportador,
o participar de la exportación en dólares. Empezaste a hablarle de otra manera. La competencia del mercado. Ahí apareció el Sí, morocho. pero está la cuestión de clase. Estamos hablando de la El subjetividad. espejo distorsionado. Obvio, sí, pero... Pero vuelvo a repetir, ahí para tiene que mí eso aparecer el movimiento es un poco- social. Es una discusión que hay sobre el tema de por ahí que se enamoran de los pobres, ¿viste? Ese discurso que aparece siempre ahí. Porque el tema es que, como hablábamos hoy en casa, capitalismo, bueno, a ver, Suecia, Bélgica, Holanda, y vos decís, bueno, para eso tienen que llevar, hay un proceso que hay que pagar. Y entonces yo te preguntaba, ¿este es el proceso que hay que pagar como estamos hoy? Y eso te lo pregunto a vos. No, bueno, evidentemente yo lo que creo es que sobre cuestiones muy concretas, yo empecé hablando de la geopolítica. Si el lugar que nos dejaron es ser proveedores del mundo de agroalimentos y de commodities y ser lugares de extracción, nuestro destino es... Estamos hechos mierda. El destino como nación puede ser que podamos revertir ese proceso. Ahora, para eso vamos a ver en las cuestiones clásicas, una burguesía, porque hay algo de que no hablamos ahora, que todavía no hablamos, que es el mercado financiero, ¿cierto? El mercado financiero hoy ¿quién hegemoniza el mundo? O sea, yo dije acá, se pelean por las energías, se pelean acá por la tecnología, se pelea acá por los recursos. Bueno, todo eso, ¿quién lo maneja? Lo manejan determinados sectores mundiales. ¿Y cuál es el sector que hoy controla y dirige el mundo? Es el mercado financiero. Claro. El mercado financiero. Y los que más han ganado en estos últimos tiempos acá. Y por eso tenemos esas constantes crisis cíclicas en el capitalismo, que es que, la del 2008, 2017, 1995, si queremos vamos más atrás, ¿no? Pero que son cíclicas. ¿Por qué? Porque se crea la idea, inclusive está en la creencia, de que se puede hacer dinero invirtiendo dinero, ¿cierto? Claro. Y eso domina casi toda la subjetividad de las personas. O sea, cuando vos te compras las grandes casas comerciales que venden electrodomésticos, ¿cuál es el negocio de ellos? ¿Venderte una computadora, venderte un teléfono, no, darte un crédito. Claro. El negocio es darte un crédito. Ese es el negocio. Cuando vas a cualquier lugar, a un supermercado, es darte el crédito. O sea, la forma en que se va valorizando el capital en esta cuestión, porque hay una crisis, hay tanto dinero, concentran tanto dinero y están buscando encontrarle a cualquier persona el poco trabajo que tiene y sacárselo a través de un crédito, que lo que va sucediendo es que el capital se va concentrando tanto, que no hay lugares donde invertirse. Entonces la única forma que te queda de invertir es tratar de robarle el trabajo el mínimo centavo que tiene cada uno de eso, de cada una de las personas. Y yo sé que es complejo, pero piensa usted en lo siguiente. ¿Por qué Argentina recibió un crédito de 44.000 millones de dólares en el costo? Está bien, Trump quería que gane Macri, eso está dicho. Pero ese dinero entró y salió por la puerta giratoria, porque nosotros no vemos un mango de ese dinero, ¿no es cierto? ¿Quién se lo llevó? El sector financiero, facilitado por una burguesía financiera. ¿Quién viste que dijo? Para pagar los bancos. Claro, para pagar los bancos, facilitado por una financiera. ¿Y quién lo está pagando a eso? Lo estás pagando vos cuando pagas la luz, cuando trabajas más horas, cuando tenés pluriempleo, cuando tenés todo eso. Estás pagando a personas que viven ¿de qué? De poner dinero para ganar dinero. Y ahí lo tenés a Caputo tirado en una playa de Río de Janeiro. Yo te lo pregunté fuera del aire, pero yo soy de la idea de que por ahí cuando insultan o a Macri, yo digo no, en realidad responden al sector, a sus intereses y tienen esa visión y está bien porque surgen desde esos lugares. Ahora, con la descripción que hicimos, hablamos de la década del 90 y sobre todo del 73 para acá, ¿por qué trajeron otra vez el FMI? Digo, no podrían haber... O sea, es una decisión, no le salió, no... Yo creo que a mí me parece que tiene que ver con esta lectura en el 73, ¿qué es lo que te muestra? El 73 te muestra que el mundo, tal como se conoció, se agotó.
O sea, cayó el sistema Bretton Woods, se llama. ¿El sistema Bretton Woods qué era? El sistema Bretton Woods era, después de la segunda posguerra, Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica mundial. El mundo, básicamente, estaba concentrado, la producción estaba concentrado en Europa y en Estados Unidos. Vos pensás que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el único país que, el gran ganador, producía el 66% del PBI mundial. Vos imaginate que había un país que producía casi 3/4 de lo que se producía en el mundo, lo producía un solo país. Ahora bien, ese país tenía que venderle al mundo. Tenía que vender algo, porque si no se generaba una crisis de sobreproducción como en el 29. Entonces, ¿qué hizo? Otorgó un plan Marshall para Europa, que se reconstruyó rápidamente, para poder venderle toda la producción que tenían los norteamericanos a alguien. O sea, a alguien se la tenía que vender, si ellos no se habían destruido sus fuerzas productivas. ¿Y qué crearon? Crearon el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué era el fondo? Para generar los sistemas de balanzas comerciales. O sea, si como ellos habían tenido la experiencia de 1929 y toda la primer desastre que fue la primera parte del siglo XX, entonces el Fondo Monetario Internacional tenía que compensar los déficits que tenían cada uno de los países en balanzas comerciales. Entonces, si a vos tenías algún déficit, te doy un préstamo del fondo al cual aportaban todos. Ahora bien, ¿qué papel tenía el fondo ahí? El fondo era una especie de... es un prestamista de última instancia para mantener el equilibrio mundial de todos los países bajo la hegemonía norteamericana. Porque en el plan Marshall vos podías comprarle, por ejemplo, te doy un ejemplo que siempre se lo doy a estudiantes, vos podías comprar, tenías que comprar trigo para la gente de Europa que estaba muerta de hambre por la guerra, ¿cierto? Pero no podías comprar trigo en Argentina. ¿Por qué no podías comprar trigo en Argentina? Según, políticamente, porque Argentina había tenido una actitud ambivalente con respecto al nazismo. Pero teóricamente, ¿por qué era? O concretamente, porque vos le tenías que comprar el trigo al norteamericano. O sea, vos le prestabas dinero a Europa y el dinero tenía que volver a Europa, no iba a volver a Argentina, ¿cierto? Entonces, pero el mundo en aquel momento, había un modo de organización de la producción que se llamaba Fordismo, Chaplin, la cadena de montaje. Esa cadena de montaje implicaba que había un tipo que trabajaba 8 horas diarias haciendo un trabajo repetitivo y poco calificado, pero que el compromiso era, yo me alieno todo el día de 8 trabajos, pero después del trabajo tengo mi vida. Me compro el Ford, tengo mi casa, mi hijo va a la escuela, mi señora es la que tiene... Había una división sexual del trabajo, entonces había un mundo, que era el mundo, el estilo de vida norteamericano, que lo trasladaron a todo el mundo, ¿cierto? Ese es el mundo que entró en crisis en el 73. ¿Por qué entró en crisis? ¿Y el sistema de Bretton Woods qué era? El de Mickey entró en conflicto. Estaba toda la industria de Hollywood para construir las subjetividades. ¿Y el sistema de Bretton Woods qué era? Los norteamericanos nos comprometemos a que por cada dólar que circule en el mundo, porque el comercio ahora va a ser en dólares, fíjate vos, casualidad, el comercio mundial va a ser en dólares. Y nosotros nos comprometemos a tener una reserva de todos los dólares que circulan en nuestra Reserva Federal en Estados Unidos. Eso era Bretton Woods, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 71? Cuando la economía europea empezó a crecer, y los europeos se dieron cuenta de que había en sus balanzas comerciales muchos dólares en relación. ¿Qué hicieron? Fueron a Estados Unidos y dijeron, vamos a cambiar estos dólares por el acuerdo que hicimos en Bretton Woods para intentar, porque ¿qué haces vos en el mercado capitalista si tenés mucho? Te lo resguardás. Dámelo el oro que me dijiste que me iba a dar por los dólares. ¿Qué le dijeron a los norteamericanos? No, el dólar no está el oro acá. Se rompió el sistema, ¿me entendés? Se quebró la idea de que la moneda tenía un basamento, un soporte, que era el oro. A partir de ese momento, ¿quién dominó? El que tiene más poder corporativo sobre otro. ¿Se entiende? Y comenzó a surgir este mercado de finanzas. El mercado financiero producto de que, yo tengo dinero, ¿qué hago para tener más dinero? No puedo invertirlo si no te lo presto.
deuda en América Latina, deuda en Europa, la Europa es comunista, también hasta los países comunistas le daban préstamos para que puedan desarrollarse, teóricamente. Ahora bien, pero también entró en crisis el modelo de producción fordista, porque todos esos movimientos sociales que nacieron en los 60, el movimiento hippie, el movimiento de negro, el movimiento de mujeres, que no estaban dispuestos a hacer el trabajo que le designaba a la sociedad, los negros no estaban dispuestos a hacer lugar, los pibes no querían ir a la guerra de Vietnam, los jóvenes no querían trabajar en las fábricas. Todo ese movimiento social, ¿qué es lo que hizo? Puso en jaque también el modelo de sistema. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Buscó tecnologías flexibles. ¿Y qué son las tecnologías flexibles? Esto que tenemos ahora, acá. ¿Qué hace la tecnología flexible? Básicamente lo que hace es que lo que vos hacías antes mecánicamente, ahora tú lo haces de manera flexible y te lo lleva al paroxismo. Hoy un teléfono, por eso tenemos el teléfono celular que puede hacer todo con el teléfono. Y la tecnología flexible, ¿qué hace? Desplaza fuerza de trabajo enormemente. Entonces, todo ese modelo social que existía, ahora, ¿cómo se produce? Y bueno, lo que haces vos como capitalista mundial, tenés una plataforma mundial. Esta computadora, ¿cómo está hecho? Tiene un software. ¿Ese software quién lo hace? Unos cráneos de palo alto de la Universidad de Stanford, que son unos tipos terribles que están en una universidad que se llama MIT, o en Palo Alto, que hacen unos capos, tipos hacen eso. Por eso se paga enorme. Pero el aparatito lo construyó en una cadena de montaje en China o en Tierra del Fuego, y los minerales que tiene esto los sacaron vía extracción, como yo decía, por acumulación, por desposesión, por extractivismo. Claro. Y fíjate que loco, te sacan el bien, por eso el deterioro. Por eso. Y todo esto, acá tenés todos los modelos de la humanidad. Tenés el fordismo, el postfordismo, el esclavismo. Acá adentro, si esta computadora hablara, a los gritos saldría una comunidad que le robaron los minerales. Otro tipo que está trabajando en un campus al mejor estilo. Entonces, lo que el mundo tiene un desorden enorme. ¿Por qué? Porque la única lógica que persigue es la acumulación por la acumulación del capital, ya sea por plusvalía o por despojo. Es el único principio que vale. Pero yo te decía, bueno, pero ¿por qué le dan tanta guita a Macri? Que era como garantizar la continuidad del modelo financiero. ¿O para qué la pide? Ahí tenés dos modelos. Primero, que cuando terminó el gobierno de Cristina se cansó de mostrarlo, el país estaba totalmente desendeudado. Decía ridículamente desendeudado, dijo Caputo, el amigo del alma, o uno de los amigos del coso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijo, bueno, todo el mundo empezó a pedir préstamos. Todo el mundo, al volver el crédito, empezó a pedir préstamos. El mundo está desesperado por dar crédito, ¿cierto? Claro. Entonces comenzaron a darle préstamos. ¿Qué pasó? Si un préstamo es una apuesta, como cualquier cosa. Si vos tenés que pagarlo, cuando no se pudo pagar más esos préstamos, ¿qué se fue? Se recurrió al prestamista de última instancia, claro, que era el Fondo Monetario Internacional. ¿Y el Fondo Monetario Internacional qué hizo? Se cobró los préstamos mediante de alguna manera, el modelo financiero es un modelo de acumulación por despojo, fíjense ustedes. Porque el modelo financiero, ¿qué es lo que hace? Fíjense, la guita se la llevaron de vuelta a los grandes banqueros y la estamos pagando nosotros ahora con todos estos desastres que tenemos que vivir y todas estas... La inflación, las tarifas de la desigualdad energética, la gente que está todo el día con la incertidumbre, el tipo que tiene que tener 2 o 3 trabajos porque no llega a fin de mes. Sí, todos los síntomas que tenemos. ¿Cómo ves? Estamos tenemos que ir pagando. Sí. Estamos pagando. Bueno, en su momento decía la joda menemista, estamos pagando, ¿te acuerdas? Después la joda de lo importado en los... ¿Cómo estás viendo este futuro tan cercano, ¿no? A partir del 22 de octubre, ¿cómo estás viendo, digamos, todo el escenario? ¿Qué vislumbras? Y no, el escenario es de derecha. O sea, la salida es por derecha, mientras siga el Fondo Internacional marcando la cancha, siempre va a ser la derecha más recalcitrante. Lo que digo es que no es todo lo mismo. Hay un tipo que está totalmente aliado con los... Porque se da el gusto de retirarle la mano y les dijo a los industriales argentinos, si ustedes no se acomodan, están afuera, como le gusta decir a ser. O sea, él está jugando ya en otra liga, está jugando con BlackRock, con esas Templeton, todas esas grandes firmas ultra financiarizadas que son los que compran fondos buitres. Ustedes saben que Argentina perdió un juicio por 16.000 millones
de dólares. Que son los O sea, que está empezaron a jugando con financiarlo. esos ahora. Empezaron a financiar los grupos de poder en su Claro. momento, las ONG. Claro, están jugando con eso ¿para qué? Para despojar un país. ¿Y qué pueden despojarnos ahora? ¿Qué le podemos dar? Ya le dimos las empresas públicas. ¿Qué quedarían? Los recursos. Los recursos. El extractivismo. Pero eso, en caso de aplicarse... Siempre está la contracultura. ¿eh? No, Siempre está y la contracultura. conllevaría unas resistencias jodidas que yo no quiero volver a los 70. Sí, no sé, yo no puedo, ahí ya estaría haciendo lo que sí que resistencia va a generar, porque si a mí, imagínense ustedes, si a mí me hacen volver de vuelta a la FJP, a mí y a millones de personas, ¿qué va a pasar? Ustedes imagínense, gente que vuelve de vuelta a la FJP, que ya sabemos lo que fue, y bueno, se va a armar un conflicto. Hay que repetir una vez y explicar lo que era la FJP, por ejemplo. Claro, pero imagínense si privatizan la seguridad social. ¿Qué va a pasar? No, El nivel de hospitales, conflictividad encima, va a ser con otro. los niveles de pobreza, la gente que acude tiene, por suerte y aún con todos los problemas, está en el hospital. ¿No? Esto de, bueno, o la escuela, como está últimamente planteándose, lo decía Mayra Arena, es el refugio de los pobres, la escuela, quedó para los pobres. Imagínate con voucher. Sí, yo creo que eso del voucher no lo van a hacer, pero por ejemplo la FJP es totalmente posible. Y la FJP es un afano enorme, es una acumulación por desposesión. Claro. Y si volvemos a los 90, a ver, Y que había pensemos muchos bancos con pensemos la que la universidad pública de defendí. Córdoba fue arancelada, unos días, pero fue arancelada. No, sí, O sea, yo no sé, porque había un meme que decía, el otro que es rico no va a robar y este que es loco no va a hacer nada. No, nunca, nunca, siempre lo va a hacer. ¿Ya vos no le ves posibilidades a Massa? No, ¿saben el momento que estamos? Hoy estamos en una moneda al aire así, no sabemos lo que va a pasar. Sobre todo en estos días. Tenemos 8 días todavía hábiles de que haya una corrida cambiaria y una corrida bancaria, que es lo que vos hablaste al principio. No, es probable, balotaje va a haber, es teóricamente, pero vos pensás que el tipo está haciendo... Ahí estaría el tema, ¿no? Sí, ¿Qué quilombo sería eso? No, sí, eso es un enorme... Yo hoy hablábamos con Ariel, los votos peronistas que no lo votaron a Milei. Hay que... Supuestamente sería la única opción de esos votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que ahora todavía, yo creo que la misma Miriam Breckman le dijo, pará, Massa, no te apuré. No te apuré, después hablamos en el balotaje. Yo creo que hablar de eso, lo que vamos a asistir en los próximos días es a una terrible corrida cambiaria y una terrible corrida bancaria, porque en un escenario... 1.500 el dólar blue. Claro, en un escenario donde el mejor escenario de caos le conviene a Milei. Milei está haciendo todo lo posible para ganar en primera vuelta. Claro, viste que está pidiendo... Y hago una última. No puedo dejar de tocar el tema de que a veces también discutimos con él. La corrupción es un sistema, ¿no? Es parte de la dinámica del capitalismo. Claro. Pero es un sistema. No me quiere dar la razón. No, porque lo que estábamos discutiendo es que las políticas, desde a lo mejor es una mirada muy inocente la mía, que la política depende de las personas y de lo que son en las entrañas esas personas. Y a veces me cuesta a mí aceptar que políticas lindas las manejan corruptos. Me genera una contradicción. Sí, eso es un problema porque la política está llena de arribistas y llena de gente que aprovecha las circunstancias. Y viste lo que está pasando ahora. Él dice, bueno, que son circunstancias, qué casualidad que un día antes de los debates aparece lo de... Pero yo creo que esto viene hace rato. No, yo creo que la corrupción es inherente a la dinámica capitalista. Es inherente, o sea, el capitalismo... Piensen ustedes que ¿cómo puede haber acumulación por desposesión si no es sobre la base de que alguien compró algún... Claro. ¿Y la guita de la corrupción es privada? ¿Qué es lo que discutimos? ¿Es privada o, por ejemplo, cuando vos contratás algo, una obra, es plata que da el Estado al contratar algo, a una empresa o algo, o es plata de una empresa que coimea? Lo que nosotros tenemos que entender es que la producción que genera una sociedad siempre es colectiva. Sí. ¿Cierto? Todo lo que se genera en una sociedad es colectivo, en el sentido de que, si querés, puedo decir, ¿qué es el PBI?
El PBI es la suma de todas las transacciones de bienes y servicios que hizo una sociedad en un año. Claro. ¿Cierto? Esas transacciones, una parte va al capital, otra parte va al trabajo y otra parte va al Estado, en la forma de ingresos públicos o impuestos en el caso del otro lado. Esa parte que va al Estado, el Estado se pone en metas políticas para alcanzar determinados... bueno, ahí es donde necesariamente aparece el tema de la corrupción, de la producción social, claro. ¿Cierto? La educación, vos que estás ahí, y ya que tenemos ahí alumnos de IFD que están visitando la radio, la educación forma parte, como decía Gramsci, ¿no?, de aparatos ideológicos del Estado. Sigue siendo la educación una pata que adhiere a esta cultura y no es contracultural hoy. Sí, la educación no es contracultural. No es contracultural en el marco. Si la educación fuera contracultural, no tendríamos las personas socializadas y no tendríamos la forma de interacción y no habría otra cultura. Sí, sí. José, qué placer verte, escucharte. Bueno, sí, no es... Es el primer programa en el cual le dedicamos las 2 horas a un tema, a un invitado. Sí. Y realmente fue un lujo tenerte. Bueno, muchas gracias. Como siempre. Y nos tenemos que ir. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Bueno, ¿te gustó? Sí, ¿Le gustó o le gustó? Como dice. Pero bueno, también al aire despedir a Lucho que se va por mejores rumbos, lo vamos a extrañar, pero mejores que rumbos. sepa. Sí, sí. No porque se vaya a otra radio mejor, sino porque consiguió nos ha traicionado por un mejor salario, por una mejor situación económica, nos ha traicionado. Le va a hablar diferente al capitalismo. Pero bueno, también todo esto forma parte de la enseñanza. Gracias, Ariel. Gracias, José. Bueno. Un gustazo tenerte. Y a ustedes... espero que hayan podido entender la dinámica de este programa. Hoy especial, lo hicimos especial porque los temas que íbamos a abordar ameritaban darle una atención primordial. En la figura de nuestro invitado, obviamente lo conozco hace muchos años, pero era valioso esclarecer algunos temas, algunas cosas que nos venden los medios hegemónicos, que compramos alegremente cuando repetimos como pelotudos, copiamos y pegamos los mensajitos que vienen por WhatsApp sin analizar realmente qué hay, ¿viste? No, copiamos y pegamos, o solamente solapeamos, como decía mi maestro Vicente Citolema, miramos la solapa del libro y ya sabemos que ya leímos el libro. Bueno, estos son momentos de unir, yo sé que es difícil, unir razón con un poco de sentimiento, porque si hoy estamos jodidos, lo que se avisora puede llegar a ser peor. Y ustedes saben la historia 2 veces, primero como tragedia, después como farsa, pero si la repetimos otra vez ya somos pelotudos máximos, seríamos pelotudos cereales. Y yo no sé si nos merecemos vivir así, como hablaba José, nos merecemos vivir así en un lugar donde hay para tantos y para distribuir. Tal vez habría que cambiar los modos de representación de gente que no nos representa, que elegimos y después se olvidan, como siempre. Eso sería fantástico, yo creo, más en una cuestión más horizontal. Y no habría que cambiar por ahí a lo mejor el sistema presidencialista y manejarse, no sé. Pero bueno, estoy hablando. La cuestión es que hay tiempo, estamos a tiempo. Los animales son los únicos que no pisan 2 veces el mismo agujero, no son boludos. Nosotros parece que venimos repitiendo históricamente. Que la pasen bien, que tengan una buena semana. El martes que viene nos reencontramos aquí, en este hermoso estudio Rodolfo Walsh, en esta hermosa radio Megafón. Como te dije el martes pasado, si la cosa por ahí está complicada que no nos pudiste seguir, a la nochecita, tranquilo, agarrás una birra, te fumás un porrito y mirás el programa que está colgado en internet. Pásenla bien, que la vida es corta y hay una sola. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Lucho. Todo lo mejor para vos.
Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina El grito del silencio.